7:26 es uno de los temas del día, lo comentamos ayer en el Consejo de Redacción y luego de eso se armó un gran debate nacional en torno a una propuesta que había hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, a finales del año anterior, 2022, exactamente en noviembre, y que tomó vuelo nuevamente esta semana cuando el ministro de Salud dijo: tenemos listo el decreto para reactivar los centros de sacrificio o los mataderos municipales, un tema que por normatividad, y ya Juan muy temprano lo explicó, pues es muy estricto y en consecuencia casi todos esos sitios, casi todos, no todos, pero la mayoría cerraron. Alcaldes de Antioquia, como nos gusta hablar aquí en este Consejo de Redacción, mucho nos gusta hablar con los alcaldes del territorio para conversar esos temas que son centrales. Señor alcalde de Ciudad Bolívar, en el suroeste, Mauricio Márquez, alcalde, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días para todo el Consejo de Redacción. Un saludo muy especial a los televidentes que nos ven a través de Teleantioquia y muy contento de estar con ustedes para hablar acerca de esta actualidad nacional que sin duda nos tiene con muchas inquietudes. Muy interesante el punto de vista del alcalde de Ciudad Bolívar, porque allí está funcionando. Y en el Magdalena Medio está Puerto Berrío. Señor alcalde Gustavo Medina, alcalde, un abrazo, buenos días, ¿cómo va? Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Un abrazo desde Puerto Berrío, desde el Magdalena Medio. Te rige los destinos de un gran municipio, epicentro, con Barranca, que es de Santander, Puerto Berrío obviamente de Antioquia, bicentro de ese gran Magdalena Medio, donde tenemos unas poblaciones muy importantes y donde tenemos algunos centros de sacrificio y mataderos, pero muchos de ellos no funcionan, o los que funcionan están al servicio de proyectos de abastecimiento nacional, incluso internacional, pero no local. Alcalde, ¿usted cómo recibe la noticia? ¿Usted tiene infraestructura? ¿Esa infraestructura se puede activar? ¿Cuánto vale? ¿Usted cómo recibe esta situación? Bueno, pues para nosotros es, digamos que una situación para pensar y para abordar. En el municipio existe aún una infraestructura ya comprometida en un proyecto de vivienda, de 120 soluciones de vivienda, una infraestructura que requeriría una inversión muy alta para poder cumplir con todas las exigencias normativas. Pero pues detrás de eso le queda a uno como una situación un poco más compleja, y es que estas medidas restrictivas o de control son muy difíciles de socializar con los ciudadanos, y todo ese proceso del 1500, todo ese proceso del cierre de los mataderos fue bastante traumático para los municipios, y vemos hoy que de pronto con una decisión simplemente es posible hacerlo, cuando el respaldo era todo el tema de salud en los territorios. Indiscutiblemente esta situación también ha generado algo de situaciones digamos, por fuera de la norma, clandestinos, ese tipo de circunstancias son ciertas. Y a lo que voy con la medida es que debe ir acompañada de otro tipo de circunstancias, no solamente el permitir abrirlos, sino también evaluar el tema de costo-beneficio, si para un municipio es rentable volver a abrirlo, o incluso pensar en subsidiar parte de ese mayor valor que da el transporte, que creería no es tan alto para el caso de Puerto Berrío. Cada municipio tendrá una situación particular, pero creo que requiere otras medidas en paralelo para poder que funcione realmente. Y en el caso de Puerto Berrío, pues hoy no sería factible decir que mañana vamos a poder poner en funcionamiento el matadero del municipio. Y como el asunto tiene una normatividad estricta, ya dice el alcalde Gustavo, el sitio donde está la infraestructura pues va a ser destinado a otros proyectos, incluso debiendo a otros asuntos. Alcalde Mauricio, ¿cuál es su situación? Porque usted sí tiene sacrificio en Ciudad Bolívar, ¿cierto? ¿En manos de quién está ese proceso? Bueno, efectivamente, en el año 2007, cuando llega el decreto 1500, respaldado por el tema de salubridad pública, los mataderos municipales fueron cerrados. En el año 2011 el municipio de Ciudad Bolívar entregó una concesión durante 10 años para administrar el frigorífico. En el año 2021 nuevamente el municipio de Ciudad Bolívar entrega una concesión para continuar con la administración de este frigorífico. De acuerdo a las cifras que hemos escuchado, se han hecho inversiones muy altas, inversiones de 3, 4, 5 mil millones de pesos para que hoy el frigorífico de Ciudad Bolívar tenga una forma de funcionar.
Se generan muchas inquietudes. Por supuesto que todos queremos que la carne tenga un costo más bajo y que tenga un acceso para la comunidad, pero hay varios temas a tener en cuenta. El sacrificio de una res hoy cuesta 169.000 pesos aproximadamente en Ciudad Bolívar. Cuesta lo mismo en los 4 frigoríficos que hay en la región. Hoy en el suroeste de Antioquia tenemos 4 lugares de sacrificio. Sin hablar del impuesto. No, tenemos, ahí está completo. 169. Sí. Aproximadamente 2-3 mil pesos más en uno o en otro. Tenemos Fredonia, Amagá, Ciudad Bolívar, Urrao. Y el costo de la carne pues tiene muchas variables. Decir que abriendo los mataderos municipales va a disminuir el costo de la carne en la región, pues no es una salida. ¿Por qué? Hoy una res en pie cuesta aproximadamente 8.000 pesos el kilo. Estamos hablando de una res de 450 a 500 kilos. Una res que saldría más o menos en 4 millones de pesos. Esos 500 kilos en pie se convierten más o menos en 225 kilos en canal, cuando ya se va a distribuir, luego de quitar el hueso, de quitar las grasas y demás. Se pierde la mitad. Entonces, hablar del tema de que abrir los frigoríficos, los mataderos, la primera pregunta sería, entonces estos nuevos mataderos que se pueden abrir en los frigoríficos que hoy están cerrados, en los municipios que hoy está cerrado, ¿no tienen que cumplir la norma 1500 o tendrían que cumplirla? Porque si tienen que cumplirla, lo primero que diría un alcalde de un municipio un poco más pequeño, diría que con el sacrificio mensual de las reses no daría para mantener el frigorífico por los costos que esto conlleva y ni siquiera sería costo-beneficio la inversión que se requiere para poder tener el frigorífico abierto. Ahora bien, si no hay que cumplir con el decreto 1500, entonces se perderían 15 años de avance en la inocuidad, en el aseo, en las buenas prácticas del sacrificio. Anteriormente el sacrificio de las reses y del cerdo era muy crudo, era muy frío, era con unas herramientas cortopunzantes. Hoy en día el sacrificio de la res y del cerdo se hace a través de unos mecanismos que son menos tortuosos para el animal y que por ende pues el producto es mucho más útil. Alcalde, ¿usted cree que esta propuesta de dónde sale? ¿Cuál es el interés del gobierno en proponer algo así? Algunos dicen que es populismo, otros pues no la entienden, a otros les parecerá muy buena. ¿Usted como alcalde cómo la ve? ¿Qué cree? El costo de la vida está alto. La carne hoy tiene un costo promedio de 15.000 pesos. Cuando hablo de promedio es porque hay unos cortes más costosos que pueden llegar a los 20.000, unos cortes menos costosos que están por el lado de los 12 o 13.000 pesos. En promedio es 15.000 pesos. Obviamente el acceso a una libra de carne para una familia que tiene los recursos limitados es complejo. Por ende, pues todos los administradores municipales, departamentales o nacionales, siempre lo que buscamos es tratar de tener beneficios para la comunidad. Posiblemente es en lo que está pensando el gobierno nacional. Es muy respetuosa su opinión. Lo que sí a nosotros como municipio, como propietarios de un frigorífico que lleva funcionando muchos años, luchando incansablemente para cumplir ese decreto 1500 que es muy estricto, hoy se nos abre un interrogante y es: por eso estamos esperando que salga el nuevo decreto. Con ese decreto de apertura, ¿permitirán entonces abrir los mataderos como eran anteriormente? ¿O esos mataderos van a tener que cumplir con lo mínimo que es la refrigeración de la carne, el canal de frío que tiene que tener desde el momento del sacrificio hasta el momento de llegar al expendio para poderlo distribuir a las personas? Alcalde Gustavo, desde Puerto Berrío, ¿cómo evaluaron ustedes o las administraciones anteriores el asunto de esto no nos da? Tenemos que hacer muchas inversiones, vamos a utilizar mejor el lote donde estaba el anterior matadero en un proyecto de vivienda. ¿Cómo fue todo ese proceso de evaluación de costos? Lo que pasa es que en el municipio, y muy atado y de acuerdo a lo que planteaba Mauricio,
el tema de la relación costo-beneficio en los territorios tiene que ser fundamental. En el anuncio de la emisión del decreto, pues faltan muchas cosas por conocer y por determinar que van atados a ese mismo proceso. En Puerto Berrío, digamos que en promedio se tenía un sacrificio entre 16 a 20 animales diarios, que en resumidas cuentas puede ser un promedio bueno, pero sigue siendo lejano para poder alcanzar el costo-beneficio de lo que implicaría poner el matadero en términos del 1500, ¿cierto? Cerca al municipio de Puerto Berrío, en San José del Nus, pues se constituyó todo el proceso del matadero regional, del frigomatadero, con todas las condiciones técnicas, y entiendo también hay un limitante de distancias. Estos mataderos, entendería, volverían a hacer solo el sacrificio en lo local, no podrían superar esos 15, 20 animales diarios, y en términos de costo-beneficio no tendría ninguna mirada, ninguna posibilidad de poder constituir nuevamente estos mataderos. La inversión hoy en el matadero de Puerto Berrío puede superar los 5.000 millones de pesos, y si tiras números no alcanzaríamos en muchos años a poder encontrar ese equilibrio. Entendemos la idea de poder ofrecer un producto en mejores precios para el ciudadano, pero también estoy de acuerdo en que hay que evaluar realmente hasta dónde ese transporte es el que realmente eleva el precio de la carne. Creo que es una variable que no es el todo y quizás no es el más fuerte a la hora de elevar precios. Quizás si se abren los mataderos podemos perder en términos de salubridad y quizás el precio de la carne no responda como quizás de pronto se está pensando con la emisión del decreto. Creo que hay muchos temas ahí a abordar, insisto, debe ser un poco más complementario, debe tener algunas otras medidas. No podemos tampoco sacrificar el tema de salud, creo que hay unas ganancias que se han logrado y también exige, complementario a lo que estamos haciendo, un tema de control. Indiscutiblemente también para nuestros municipios el tema del clandestino ha crecido considerablemente y requerimos tener medidas también que lleguen a ser efectivo el control que está establecido en las normas. Es que aquí mirando el 1500 que estamos hablando, el decreto 1500 del 2007, que se aplazó incluso su entrada en vigencia muchos años porque eran muchos, los requisitos son impresionantes. Tiene que tener un tema claro en localización de acceso, diseño y construcción, sistemas de drenaje, ventilación, iluminación, instalaciones sanitarias, control integrado de plagas, manejo de residuos líquidos y sólidos, manejo de emisiones atmosféricas, calidad del agua, tiene que ser agua potable para todos los procesos, disponer de todo el tema de personal manipulador, vestimenta, adaptación, capacitación, dotación, creación de condiciones absolutamente saludables para ellos, programas complementarios, mantenimiento de equipos, programa de proveedores. No, mejor dicho, Juan, sí, es una churrera. Ya lo dejaron aquí los alcaldes, porque una pregunta es esa, bueno, reabrir, hay que cumplir el 1500, si no descártelo porque es que muy poquito van a poder cumplir. Claro, y eso nos lleva a lo siguiente, esta pregunta para los dos alcaldes. Usted le decía, alcalde de Puerto Berrío, el tema de los clandestinos es muy complejo. Hoy esto es como para ilustrar el tema, ¿cuánto vale una libra de carne de res en Ciudad Bolívar? En Ciudad Bolívar, y permítame dar una claridad, porque hablan del tema del transporte, que es lo que está incrementando el valor de la carne. Ciudad Bolívar tiene su frigorífico local, que cubre además unos municipios de la región. Pero también hay personas o expendios de Ciudad Bolívar que por algún motivo sacrifican en Cañas Gordas. Hay otros que sacrifican en Amagá. Hay otros que sacrifican en Fredonia. Hablan de los carniceros de las carnerías como Bolívar. Tal. Pero ¿por qué, alcalde, pasa eso? ¿Le sale más barato o por qué? Pues la verdad, el tema de la competencia funciona así. Seguro algunos dicen ser mejor atendidos en Bolívar, otros dicen ser mejor atendidos en Cañas Gordas, otros dicen ser mejor atendidos en Amagá. Y como hay un libre comercio, el expendedor es libre de llevar sus ganados al lugar donde se considere mejor atendido. Pero yo hago esta introducción porque lo que hemos escuchado es que el costo de la carne está elevado por los altos fletes que se tienen que pagar. Ciudad Bolívar, el suroeste de Antioquia, tiene
4 frigoríficos. Sí. Y el costo de la carne en promedio, la carne de corte bueno, vale más o menos entre 18 y 20 mil pesos. Y la carne, pues que es menos costosa, está más o menos de 12 a 13 mil pesos, que sin lugar a dudas es un costo muy alto si usted hace un comparativo con lo que valía la carne anteriormente, pero eso no significa, y con eso se puede contradecir lo que se viene orquestando al decir que es que la carne está alta porque no hay frigoríficos. Otro dato, Colombia tiene 1.100 algo municipios, en Colombia hay 560 frigoríficos aproximadamente hoy funcionando, lo que también entonces nos abre allí una ventana para decir... Sí. Para decir que hay que buscar realmente cuál es el motivo por el cual la carne está alta. Alcalde de Puerto de Río, Felipe lo decía, Puerto de Río es una zona ganadera, o sea, todo ese sector del Magdalena. ¿Cuánto vale una libra de carne de res en Puerto de Río hoy en cualquiera de los expendios? Manejamos precios muy similares, 18.000 en promedio, entre 18 y 20.000, dependiendo del tipo de carne o de corte mejor, y seguramente, insisto, los precios no van a cambiar mucho por hacerlo directamente en el municipio de Puerto de Río. Claro. Nosotros estamos a 50 kilómetros aproximadamente del frigomatadero que está autorizado en la zona, una vía en excelentes condiciones. Digamos que ese costo de transporte no debería elevar considerablemente el precio de la carne. A mí me asalta es una preocupación más grande, y es lo que planteaba inicialmente, y es lo difícil que es poder en los territorios implementar medidas restrictivas. Es que fue muy complejo este cierre de esos mataderos, como lo relatabas ahorita, ampliaron los plazos de los decretos, hubo todo tipo de planes de mejoramiento, las instituciones hicieron inversiones en estos espacios y nunca alcanzaron el decreto 1500. Y hoy, de pronto con esta posibilidad, se echa al traste todos esos años donde de una u otra manera también se hace pedagogía con el ciudadano. Es decir, sí, la medida restrictiva era muy importante, pero ya no lo es. Ese tema de salud quizás no sea tan relevante, vamos a tratar un equilibrio en precio, y se pierde como todo ese trabajo que se hizo durante tantos años, que dificulta aún más poder hacer medidas de control con los ciudadanos. Alcalde Gustavo, gracias por atendernos, hombre, muy pendientes, sacamos conclusiones importantes de esta conversación con ustedes, sobre todo hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas, todavía no hemos podido acceder al borrador del decreto o al decreto que está listo según el ministro para detallar cuáles son los requisitos y en qué condiciones se harían esas reaperturas, qué se requiere, hay que cumplir el 1500 tajantemente o no hay que cumplirlo, a qué más hay que adecuarse o vamos a hacer laxos con la idea de que simplemente si tiene con qué reactive que sobre el camino revisamos. Hay muchas preguntas. Gracias, alcalde Gustavo. No, a ustedes muchas gracias. Un feliz día para todos. Gustavo Medina, el alcalde de Puerto Berrío, lo propio al alcalde Mauricio Márquez de Ciudad Bolívar. Lo otro puntual con usted, alcalde, es que si le abren los vecinos, el negocio del frigorífico de Ciudad Bolívar se cae. Esa es una preocupación inmensa que se tiene, y la ilegalidad porque también. Hoy nosotros tenemos un sacrificio que permite un punto de equilibrio, y el sacrificio en la cosecha cafetera de la región aumenta, lo que genera unas utilidades. Sí, cada uno de los municipios comienza a abrir su frigorífico o su matadero, pues entonces, como lo decía ahorita el alcalde Gustavo, en un municipio matarán 10, en el otro 8, pero ahí vamos entonces nosotros a preguntar, ¿será necesario hacer una inversión tan alta como la que requiere un frigorífico para poder funcionar? A ustedes muchas gracias y permítame alcalde. Un minutico porque sí, señor, este fin de semana ¿qué hay? En Ciudad Bolívar tenemos el 10º Festival Entre Culturas. Entre Culturas es una actividad muy importante que hemos venido desarrollando en Ciudad Bolívar desde hace más de 10 años. Se hace en el parque principal, tenemos excelentes actividades culturales para la cual invitamos a todas las personas del departamento de Antioquia o a nivel nacional para que nos visiten en Ciudad Bolívar. Tenemos humor, tenemos danza, tenemos música, tendremos comparsas desde el viernes hasta el domingo. Siempre bienvenidos en Ciudad Bolívar. Buena invitación la del alcalde de Ciudad Bolívar. ¿No trajo lenguas el alcalde? ¿Lenguas?
Es que las lenguas en Bolívar son famosas. ¿De res o de...? Como estábamos hablando. No, lenguas de res. Ya, como estamos hablando de carne. Las lenguas de parva, Felipe, eso son, ¿cierto, alcalde? Son deliciosas. Enviciadoras, dice. Sí, Ave María. Pero bueno, alcalde, queda en deuda con nosotros. Sí, señor. Alcalde Mauricio, muchas gracias por la invitación y por acompañarnos a desarrollar este tema que, en conclusión, como decimos, muchas inquietudes, muchas dudas que uno esperaría estén resueltas en el decreto. Habrá que leerlo con mucha atención cuando esté disponible para saber específicamente esta reactivación en qué términos se haría.